Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Conecta RH, el espacio donde la comunidad de recursos humanos se encuentra para compartir conocimientos, experiencias y crecer. Soy Rodrigo González, líder de comunidad de la red de recursos humanos y anfitrión de Conecta RH. Este es un ciclo de webinares que hemos diseñado para conectar con profesionales de todas partes del mundo. Cada semana, cientos de personas nos acompañan para explorar las últimas tendencias en recursos humanos, compartir las mejores prácticas y abordar, por supuesto, los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Yo estoy súper contento de la gran convocatoria que en general siempre tenemos. Ya llevamos más de 300 personas conectadas, así que muchísimas gracias por unirse el día de hoy y hacer un espacio en sus ocupadas agendas. Sin duda, la presencia de todos ustedes confirma el compromiso que tienen con el aprendizaje continuo y, por supuesto, este intercambio de ideas que nos enriquece tanto. Así que muchísimas gracias por ser parte de esta vibrante comunidad. El capítulo de hoy nos trae el Zoom a la Ley Carim. Vamos a contar con la participación de dos grandes expertos. Jorge Arredondo es abogado y máster en Derecho Laboral, actualmente socio y director del área laboral de Albaglis alias NIC Abogados, y es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez y de la Universidad Diego Portales. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación, también por coincidir nuevamente con Macarena para conversar de una de las leyes que entra en vigencia en el segundo semestre, como Ley Carim, en un año que en el ámbito laboral está bien movido en contexto de 40 horas, ley de conciliación, pero ahora poder hablar de Ley Carim junto con Macarena para cruzar miradas en este aspecto. Eso es muy cierto, tenemos un año inmensamente movido, probablemente hacía tiempo que no teníamos uno con tantas normas laborales que están entrando en vigencia, así que por cierto que estos temas de actualidad que nos atañen a todos son inmensamente importantes. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y también nos acompaña Macarena Labra, ella es psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez y Master of Business Administration de la S Business School. Actualmente es Product Manager, Cultura en Book, que incluye onboarding, comunicaciones, reconocimiento, encuestas, canal de denuncia y servicios al colaborador. Bienvenida Macarena, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Conecta RH. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Encantada de un orgullo y un honor ser parte de este webinar, compartir también con Jorge toda su expertise y también feliz de que Book pueda aportar desde su mirada y su expertise también a través de un nuevo producto que tenemos, que es justamente Canal de Denuncias, que viene a apalancar y a favorecer justamente esto que estamos hablando de la ley Karim. Los invito entonces a todos y todas a que planteen sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas, que compartan sus opiniones en el chat para aprender de manera colaborativa y por supuesto vamos a estar respondiendo todas esas preguntas que nos lleguen hacia el final de la sesión. Así que prepárense para una sesión súper enriquecedora e informativa. Jorge, por favor, adelante. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a compartir entonces mi PPT. Por favor, te pediría que me avises si se ve ya en modo presentación completa. Excelente, se ve perfecto. Sí. Vale. Entonces, en lo que a mí me atañe, me interesa hablar, y ojalá en el menos lenguaje legal posible, sino que lo más aplicado en los alcances de esta denominada Ley Karim, que como una primera cuestión es un cambio cultural en las organizaciones. Entra en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2024 y que tiene dos énfasis. Por un lado, todo lo que dice relación con la prevención en ciertas temáticas y por otro lado, lo que dice relación con las investigaciones ante denuncias de las cuales tome conocimiento el empleador. ¿Y por qué asevero que es un cambio cultural que van a vivir las organizaciones y que es sumamente entonces relevante estar al tanto? Porque, y ya como lo he dicho quizás en otras actividades de extensión, es porque en mi experiencia creo que el empleador no está acostumbrado a lidiar con con una conflictividad de la cual no es parte, en la que va a tener que tomar un rol de investigación ante caso de denuncia, donde va a tener que tener imparcialidad, donde va a tener que tener idoneidad en llevar a cabo esa investigación y donde va a tener que tomar una postura respecto de hechos de los cuales tome conocimiento. Porque Ley Karim trata respecto de tres temáticas. La primera es el acoso laboral, la segunda es el acoso sexual y la tercera es la violencia en el mundo del trabajo. Y son de esas temáticas de las cuales el empleador va a tener primero un foco en la prevención, vamos a analizar en qué consiste, cuál es el alcance de esa, y lo segundo es en la investigación ante denuncias de ese tipo.
Ese es el primer titular que quiero yo dejar establecido como un cambio cultural y que entiendo que quienes están participando en esta actividad están en la lógica de ver de qué manera se preparan las organizaciones de cara a una realidad que, en cierto modo, está a vuelta de la esquina a partir del 1 de agosto de este año, ya habiendo transitado durante el primer trimestre respecto de la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, que fue en enero de este año, así como la ley de 40 horas, y un gran tema fue el artículo 22, que fue el 26 de abril. Entonces, entremos en algunos detalles a propósito de ley Karim. Para entender a qué vamos a migrar, cuál es la nueva realidad, es importante saber desde dónde partimos. Es decir, cuál es la realidad al día de hoy, que estamos a 8 de mayo del 2024. Al día de hoy, nosotros tenemos una definición de lo que es el acoso laboral, tenemos una definición de lo que es el acoso sexual y tenemos un rol que le cabe al empleado. La ley ha definido el acoso laboral al día de hoy como actos de hostigamiento que tienen por finalidad perjudicar la trayectoria del trabajador. Y estos actos de hostigamiento, actos eventualmente de afectar la integridad psíquica del trabajador, pueden ser llevados a cabo de forma horizontal como de forma vertical. Y requiere en la definición vigente al día de hoy que estos actos de hostigamiento sean reiterados en el tiempo. Esa es una definición que se encuentra expresamente consagrada en la ley, en el artículo 2 del Código del Trabajo, por si alguno quisiera revisarlo, y existe entonces una interpretación precisa y clara de lo que es el acoso laboral. No existe al día de hoy, al 8 de mayo del 2024, un mecanismo de investigación o una forma de investigación ante denuncias de acoso laboral establecidas en la ley. La forma de investigación queda reservada al día de hoy, a mayo del 2024, exclusivamente para temáticas de acoso sexual. Existe todo un apartado en el Código del Trabajo que regula el procedimiento de investigación del acoso sexual, no para el acoso laboral. Lo que hacen muchas organizaciones es que replican la investigación del acoso sexual para temáticas del acoso laboral. Luego, bueno, vamos a analizar en qué consiste el primer cambio. Segundo, en el acoso sexual también hay una definición al día de hoy de qué es lo que es el acoso sexual. Y son requerimientos de contenido sexual no consentidos por quien los recibe. Por tanto, hay un elemento objetivo en el acoso sexual y un elemento subjetivo en la definición del acoso sexual que no cambia con ley Karim, que también se encuentra definido en el artículo 2 del Código del Trabajo y que no cambia. El elemento objetivo es que hay un requerimiento. Este requerimiento puede ser verbal, puede ser físico, puede ser a través de redes sociales. Y el elemento subjetivo es que la calificación de haber sufrido una situación de acoso sexual recae en el sujeto que recibe efectivamente ese requerimiento. Por tanto, carece en cierto modo de relevancia la intención con la cual es llevada a cabo, porque la ley define que es un requerimiento de contenido sexual no consentido por quien lo recibe. Nuevamente, el acoso sexual puede ser de forma horizontal como puede ser de forma vertical. Y la ley establece en la ley actual, al 8 de mayo del 2024, un mecanismo de investigación con una especie de cortapisa, porque al día de hoy establece que la denuncia tiene que ser por escrito y tiene que ser por parte de uno de los involucrados, por parte de la persona afectada, dice la ley. Y le obliga al empleador, en la lógica actual, a tomar medidas de resguardo respecto de los involucrados, denunciante o denunciado, y definir si va a investigar directamente o si remite los antecedentes a la Inspección del Trabajo para que la Inspección del Trabajo investigue. Si investiga directamente, tiene un plazo de 30 días para llevar a cabo su investigación. Bueno, esta es una de las primeras temas que va cambiando, porque teniendo claro la realidad actual, no hay que perder de vista que en materia laboral, el empleador tiene un rol de protección de la vida y salud de sus trabajadores, es decir, es un rol de garante. Yo lo como que menciono siempre cuando me toca abordar estas temáticas, el empleador sigue un poco la lógica del salvavidas que está frente a la piscina, puesto que el salvavidas no solamente es responsable si lleva a cabo una acción de eventualmente ahogar a una persona que está bañándose, no solamente responde a una actuación activa. El salvavidas también responde si percatándose que existe una situación de peligro, si existe una situación que está afectando la vida de un bañista, no toma las medidas de resguardo suficientes y no va en socorro de esa persona.
En materia laboral, el rol de empleador es un rol similar al del salvavidas, es decir, responde solamente de las acciones que ejecuta directamente a través de sus personas que representa, como también responde de eventualmente conductas de las cuales está en conocimiento, pero lleva a cabo una acción omisiva, es decir, se resta de ejecutar y de tomar medidas para que esa acción o no se lleve a cabo o se paralice desde el momento en que tomó conocimiento. Teniendo en cuenta ese rol de protección de la vida y salud del empleador respecto de todos sus trabajadores, como también de sus trabajadores indirectos en materia de subcontratación, también tiene un rol de protección de la vida y salud el empleador de ese trabajador subcontratado. El primer gran cambio que hace la ley, a propósito de ley Karim, es que le resta el elemento de reiteración al acoso laboral para entender que estamos frente a esa figura. Si el acoso laboral sigue siendo los actos de hostigamiento que tienen por finalidad afectar a un trabajador, pero la reiteración deja de ser un elemento estructural para entender que estamos frente a una situación de acoso laboral. Por tanto, una acción pudiese ser constitutiva de respecto de quien lo recibe de una situación de acoso laboral. Respecto del acoso sexual, se sigue manteniendo la definición, es un requerimiento no consentido por quien lo recibe, y se crea una nueva figura, un nuevo, perdón que lo ponga en este término, un nuevo ilícito, una nueva infracción de carácter laboral respecto a la cual el empleador tiene un rol de protección. Y es un cambio en el estándar y un cambio en el paradigma en las relaciones laborales, es la violencia en el mundo del trabajo. Y es relevante esto porque el empleador también va a ser responsable de acciones que ejecuten terceros ajenos a la relación laboral, de las cuales el empleador no controla su forma de actuación. Define la ley, si me lo permiten leerlo, define la ley la violencia en el trabajo, la ejercida por terceros ajenos a la relación laboral y que son aquellas conductas que afectan a los trabajadores y trabajadoras con ocasión de la prestación de su servicio, llevado a cabo por clientes, por proveedores o por usuarios. En esa lógica es que el primer rol que le establece la ley Karim al empleador es un rol en la lógica de la prevención. Es tu empleador, y esa, ojo, la ley Karim le otorga esa responsabilidad y esa titularidad al empleador. No quita la posibilidad que el empleador en la creación de este mapa de riesgo, de esta identificación de los peligros, pueda trabajar con las organizaciones sindicales, pueda trabajar con un grupo de trabajadores, pueda trabajar con el comité paritario que le permita, en cierto modo, mapear de mejor forma los peligros a los cuales están sujetos sus trabajadores en estas tres líneas, en el acoso laboral, en el acoso sexual y en la violencia en el mundo del trabajo. Entonces, debe identificar esos riesgos, debe establecer medidas para prevenir esos riesgos, debe informar de esos riesgos y capacitar a sus trabajadores, debe tomar medidas de resguardo respecto de la privacidad y la honra de sus trabajadores cuando se lleven a cabo investigaciones por denuncias de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo, y debe semestralmente ir refrescando la información, por llamarlo de alguna manera, de los canales de denuncia con los cuales tienen los trabajadores. Y esto, creo yo, efectivamente es un cambio cultural. Primero, por lo que decía, porque el empleador, una vez detectados estos riesgos, si se produce una situación de denuncia, va a tener que investigar en un plazo de 30 días, va a tener que definir desde que recibió la denuncia, en 3 días, si investiga directamente o si remite los antecedentes a la inspección del trabajo para que la inspección del trabajo investigue. Si recibe una denuncia verbal, a diferencia de lo que existe hoy en mayo del 2024, si recibe una denuncia verbal, esa denuncia existe. Esa denuncia, la persona que la recibe, ese cargo de jefatura que representa al empleador, va a tener que escriturarla y poner en marcha el aparataje empresarial, su área respectiva de compliance o de recursos humanos para llevar a cabo esta investigación. Y es un cambio cultural porque aquí el empleador no es que si quiere o no quiere oír respecto de la denuncia, no va a depender de él. El empleador tiene un deber entonces ahora de escuchar y de hacer. Y hay un tema de primero de confidencialidad de la información que se maneja. Hay un tema de que las personas sientan entonces la posibilidad de que lo que digan va a ser escuchado y se va a hacer algo con esa información, porque puesto que si no se hace nada, hay una responsabilidad del empleador, porque habiendo tomado conocimiento de ciertas situaciones, no lleva a cabo medidas para paralizar esa conducta.
es un cambio de conducta y de paradigma y de estándar porque es responsable de las acciones ejecutadas por un tercero, del cual no tiene un dominio respecto a la actuación que lleva a cabo un cliente, respecto a la actuación que lleven a cabo alumnos, respecto a la actuación que lleven a cabo proveedores, dependiendo el negocio y la actividad en la cual se insertan los trabajadores. Entonces, es un cambio sumamente relevante en la lógica de esta temática que estamos hablando se hacen modificaciones tanto en el Código del Trabajo como en lo que dice relación con el Estatuto Administrativo y la Ley de Municipalidades. La segunda línea, yo les decía que una era la línea de la prevención, detectar los riesgos, pero si eventualmente ya se gatilla una denuncia, el empleador va a tener que tener procedimentado la forma en que se investiga. Y eso implica tomar una decisión de si le llega al empleador una denuncia por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el mundo del trabajo, investiga directamente o remite los antecedentes a la inspección del trabajo. Yo jurídicamente sustento la postura de que el empleador tiene la posibilidad de externalizar la investigación. Porque si bien la ley le encomienda y le da ese rol al empleador, al día de hoy, la postura de la Dirección del Trabajo es que en temática de acoso sexual, que el procedimiento, como yo les decía, que hoy día el empleador debe llevar a cabo investigaciones, bueno, en esa temática hoy en día la Dirección del Trabajo ha tolerado la externalización de la investigación. Y yo sustento que ello sigue siendo viable, habrá que esperar el pronunciamiento de la DT al respecto. La DT aún no saca un pronunciamiento respecto del alcance de esta ley, presumo que obviamente porque no entra en vigencia, pero debiese haber novedades antes de agosto del 2024 con dictamen en este tipo, puesto que los dictámenes hoy día más bien dicen relación con el cambio normativo de la ley de 40 horas. Entonces yo sustento la tesis de que por motivos de idoneidad, por motivos de imparcialidad, por motivos eventualmente de celeridad en la investigación, por esta idoneidad que indica la ley que el rol de investigador debe ser alguien preparado en temáticas de derechos fundamentales e incluso con conocimiento en perspectiva de género. Es que probablemente la cualificación profesional puede ser que no se encuentre al interior de la empresa para poder tomar una decisión informada y justa, entonces cumpliéndose un criterio de razonabilidad y de proporcionalidad y teniendo el investigador también las mismas obligaciones que mantiene la empresa en cuanto a la confidencialidad, sí sería sustentable que efectivamente la investigación la haga un tercero ajeno a la relación laboral. Esa es mi opinión jurídica al respecto. Respecto de los alcances de este procedimiento de investigación, el denunciado tiene derecho a aportar los medios de prueba, tiene derecho a tener conocimiento de los alcances de la denuncia, tiene derecho a conocer el estatus de la investigación, y no existe en mi apreciación nuevamente jurídica, esto es una posición, no existe una posibilidad del empleador de en cierto modo calificar si la denuncia que le llega tiene un cierto sustento que pasa un estándar de admisibilidad. No le da a la ley una posibilidad intermedia o previa de calificar la idoneidad de la denuncia. Puesta en conocimiento del empleador una denuncia por acoso laboral, acoso sexual o violencia en el mundo del trabajo, mi postura es que el empleador en ese caso debe investigar. Distinto es la conclusión a la cual arribe, que la conclusión arribe que no existe fundamento, que la conclusión arribe que no se puede acreditar los hechos, pero eso es posterior a un proceso de indagación. Pero no existe en mi criterio una posibilidad de admisibilidad previa respecto del sustento de la investigación. Al punto tal que indica la ley que siempre el denunciado tiene derecho a ser oído, puesto que eventualmente, presumo que el legislador se puso en la hipótesis de que por conceptos de bilateralidad, de poder aportar los medios de prueba, si se está haciendo mención a una persona como eventualmente denunciada de una situación de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo, esa persona también tiene derecho a manifestar su postura. La persona que denuncia tiene que tener la calidad de trabajadora, como les digo, la apreciación efectivamente de si
ocurrió o no el acto de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el mundo del trabajo, es de resorte de quien efectúa efectivamente la denuncia. Y aquí hay un tema cultural, incluso de perspectiva de género, cuando yo les decía que esto tiene que dar fiabilidad de que la investigación se va a hacer a cabo, se va a llevar a cabo. Es una cifra que la he mencionado en otras oportunidades, pero hay que romper entonces este tema del miedo a que por la denuncia el trabajador queda más vulnerable, a que por la denuncia voy a sufrir algún tipo de represalia, y hay que romper el miedo de que las personas puedan opinar al interior de la organización por tener eventualmente eso un sesgo de ser de carácter conflictiva. ¿Y por qué digo que hay un tema cultural? Porque si uno toma en cuenta una encuesta que se hizo entre Criteria y RedMat en marzo del año pasado, existía una perspectiva de género en cuanto a que las mujeres sentían un temor en un 17% más que los hombres a dar su opinión en el mundo del trabajo. Entonces, esto es relevante porque en lógica de ley Karim, más allá de la prevención y de la denuncia, lo que tenemos que lograr es que el entorno del mundo del trabajo sea un lugar en que el trabajador pueda opinar respecto a situaciones que le ocurren, más aún cuando el empleador tiene este deber de garante de la vida y salud de sus trabajadores. Dicho eso, y diciendo esto, una primera aproximación con Ley Karim, yo me quedo y mi sugerencia es avanzar de aquí a agosto en lo que dice relación con la prevención, con los protocolos que hay que tener listos de aquí al 1 de agosto y avanzar también en los eventualmente procedimientos de investigación, aun cuando están pendientes algunas resoluciones al respecto, pero ir esbozando desde ya los principios, las líneas y las decisiones en caso de denuncias que puedan ocurrir a partir del 1 de agosto de este año. Entiendo, Rodrigo, que con eso abordo también el tiempo que nos asignamos para después tener un tiempo de riqueza en las preguntas y respuestas. Oye, el chat se está moviendo cualquier cantidad. Hay montones de preguntas. Las personas que nos acompañan hoy día, nuestra audiencia, nos agradecen este espacio de conversación porque sin duda que esto es tremendamente relevante porque genera muchas inquietudes. Y mencionaste justo en tu última lámina acerca de las obligaciones que tienen las organizaciones hoy para poder dar cumplimiento a la ley. Y eso, Maca, nos da el pase directo a lo que ustedes están desarrollando con el canal de denuncia y particularmente, perdón, cuáles son las mejores prácticas para poder garantizar el cumplimiento de esta ley. Así que, Macarena, por favor, queremos escuchar lo que ustedes hacen a través de Book porque me parece tremendamente relevante. Súper, ahí se comparte, ¿no? Así es. Oye, Jorge, felicitar, creo que fue demasiado clara y se agradece porque uno que no es abogado, el lenguaje que usaste es súper cercano, creo que tenemos todos, tanto uno como colaborador, como en cargos directivos, ¿cierto? Ejecutivo, el cambio de paradigma, tomar conciencia, es tremendo lo que se viene, así que muchas gracias. Bueno, aquí Jorge comentó también el tema de la participación de las mujeres en el mundo laboral y para mí es importante mostrar estas, son dos datos independientes de cómo es la participación de la mujer en el mundo laboral. Según el INE de enero de este año, la tasa de participación de las mujeres en edad de trabajar alcanzó un 53%, ¿ya? 19 puntos porcentuales bajo la participación de los hombres. ¿Y por qué para mí esto es importante? No solamente porque seguimos siendo minoría, ¿ya? Obviamente hemos crecido, pero seguimos siendo minoría, porque también cuando veamos la data sobre cantidad de denuncias, uno dice, oye, de repente con una perspectiva, no es tanta la diferencia entre la cantidad de denuncias entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando uno dice, claro, pero porcentualmente igual hay menos mujeres, o sea, hay menos mujeres en el mundo laboral, por lo tanto, la cantidad de denuncias sí es mayor porcentualmente. ¿Me explico? Y esta data que también es importante porque muestra un poquito cómo ha evolucionado la participación de las mujeres. Estas son empresas que participan de la CMF. Aquí vemos que las mujeres trabajadoras, lamentablemente en los últimos 4 años, no se ha visto un aumento. Sí vemos un gran desafío y un pequeño avance en las mujeres gerentas de primera línea. Y acá relacionando también lo que decía Jorge, de tener comités con diversos, con perspectiva de género, esto sí impacta y sí importa, ¿ya? Y por último, el tema de las directoras. Ha habido un aumento, pero sigue siendo bajo. Entonces también ahí tenemos un desafío importante. Aquí salió recién, que es muy valioso, el último estudio de CADEM de Chile Mujeres,
que habla sobre el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, ¿ya? Entonces aquí también esto creo que es muy importante porque teniendo la data, uno puede visualizar y cuál es el desafío que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces la primera pregunta es, víctimas de acoso laboral. ¿Alguna vez en tu vida has sufrido acoso laboral en el trabajo, entendido como un acto de agresión, hostigamiento, maltrato, humillación? Un 39% responde que sí. Ya sé, aquí vemos en el fondo el total de hombres y mujeres, dependiendo la edad, aquí también hay diferencia, pero tenemos un 39% de las 700 personas que fueron encuestadas que dijeron que sí. O sea, también cuando uno mira esta data dice, qué fuerte, quizás como sociedad estábamos tapando el sol con un dedo al tener una realidad que no nos estábamos haciendo cargo. O sea, las personas perciben, ¿cierto?, que han sido acosadas, en este caso por acoso laboral, y, y no había ninguna ley que acompañara tanto a las empresas para tomar políticas de prevención, de seguimiento, como también a los denunciantes para sentirse acompañados y protegidos, un poco también lo que decía Jorge, o sea, no sentir que porque yo voy a hacer una denuncia, entonces voy a tener miedo a futuras represalias, a sentirme vulnerable. Luego la segunda pregunta sobre acoso sexual. ¿Alguna vez en tu vida has sufrido acoso sexual en tu trabajo, entendido como peticiones de carácter sexual sin tu consentimiento? Bueno, un 8% responde que sí, y aquí sin duda la mujer se ve fuertemente afectada en comparación con los hombres, ¿ya? Y también en el fondo cuando uno ve la data así, acompañemos esta data con lo anterior, o sea, que aún así son más mujeres, siendo que somos menos representativas. Y por último, denuncias de acoso. ¿Denunciaste la situación de acoso en la inspección del trabajo o en la empresa? Un 74% dijo que no. Ya, y esto obviamente se alinea a lo que decía Jorge anteriormente y yo acabo de comentar, porque no existen las políticas, no sé qué hacer, a quién denuncio, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi trabajo, yo no puedo perder mi fuente de trabajo, entonces me quedo callada, ¿ya? Y eso obviamente impacta en la cultura, en el desempeño, o sea, no solamente creo que también es importante tener una mirada complementaria y más transversal que una prevenir características o situaciones de este tipo va a permear sin duda en lo que es el desempeño, en el bienestar de todos los colaboradores y en el desempeño de la empresa. Aquí también un poquito de data, pero en el primer informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo, que se constituye por las primeras 80 organizaciones de la CMF, esto creo que es fuerte. Un 13% de las empresas declaran no contar con políticas específicas para prevenir y gestionar el acoso laboral y sexual, ¿ya? O sea, de las 80 empresas más grandes, un 13% no tiene. Entonces aquí estamos al debe. O sea, si uno ve las cifras anteriores, en donde es una realidad que quizás no nos dábamos cuenta, porque quizás no se medía, quizás no le tomábamos el peso, ya es una realidad y que gracias a la ley Karin nos tenemos que hacer cargo, ¿ya? Y esto sin duda, que yo sé que es un desafío muy grande para todos nuestros oyentes y la audiencia. Oye, ¿cómo parto? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Por dónde comienzo? ¿A qué le doy prioridad? Porque el 1 de agosto es a la vuelta de la esquina. Bueno, pero gracias a Dios también se dio esta oportunidad de hacernos cargo de esta realidad, que sin duda tiene un tremendo desafío a corto plazo, pero va a favorecer a largo plazo, ¿ya? Un 35% de las empresas no cuenta con programas de capacitación de acoso laboral y un 32,5% con programas de capacitación de acoso, ¿ya? Entonces aquí también un poco complementando que como sociedad sí tenemos esta realidad, o sea, esta ley no viene a raíz de nada, sino que viene justamente a apoyar a una realidad que, como digo, lo estábamos tapando el sol con un dedo. Aquí puse este GIF que me pareció como al lugar. ¿Qué es una perspectiva de género? Obviamente hay muchas definiciones. Aquí yo seleccioné una que a mí me pareció buena. Hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres no solo se dan, no solo por su determinación biológica, ¿ya? Sino también por las diferencias culturales que les asignamos tanto a los hombres como a las mujeres y que definitivamente son distintas y esas son las que tenemos que ir rompiendo poco a poco. Entonces, me parece interesante este GIF porque cuando uno dice, oye, ¿quién va a recibir la denuncia cuando vemos que es un comité compuesto quizás por puros hombres o de ciertas características?
Obviamente no hay mucha perspectiva y eso va a permear en los seguimientos, en la misma investigación y en también que los denunciantes se atrevan, ¿ya? Por eso también Jorge decía que tiene que ser un comité especialista, quizás también externalizarlo porque te necesitas tener cierta capacitación, perspectiva de género, etcétera. ¿Por qué es importante la perspectiva de género? Acá seleccioné algunas, pero obviamente son muchas. Primero, por tener empatía y comprensión de que somos diferentes, y no solamente en los temas biológicos de ser mujer o hombre, sino porque también tenemos necesidades y vivimos situaciones diferentes, ¿ya? Sensibilidad a las perspectivas de género, representación y diversidad, poder también identificar cuáles son los patrones, uno como quizás de distintas, no solamente por hombre o mujer, pero quizás distintas religiones, etnias, etcétera, te permite encontrar patrones y visibilizar patrones a través de tu misma vivencia. Entonces, armar un comité, por ejemplo, también de puras mujeres, tampoco porque en el fondo también tenemos ahí un sesgo de las vivencias y de las perspectivas desde un hombre, ¿ya? Y la credibilidad, la confianza, también creo que tiene mucha relación, que se han leído, que lo mencioné recién, el poder ver quién va a recibir la denuncia, es un comité o un equipo de personas que está capacitada, tiene la formación y tiene perspectiva de género, sin duda yo como colaborador o colaboradora en este caso, me voy a sentir mucho más seguro, acompañada, porque sé que no voy a tener más confianza en el proceso, ¿ya? Y bueno, obviamente tiene perspectivas complementarias. Nosotros desde BUC estamos felices porque nosotros desarrollamos el canal de denuncia a mediados del año pasado, se lanzó aproximadamente en septiembre, que fue así como muy coincidencia con que se iba a promulgar la ley Karin, así que felices de poder acompañar a todos nuestros clientes y bueno, a todos los que nos escuchan a poder mostrarles este canal. Este canal no es solamente para temas de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, que obviamente son muy importantes, sino que también permite poder denunciar muchos otros tipos de tipos de denuncia, ¿ya? Entonces, este es un link que después, si es que hay espacio y tiempo, ahí Rodrigo, tú me comentas si es que podemos mostrar la demo, pero este es un link, es una URL externa que cualquier persona, que cualquier persona va a poder, o sea, cualquier empresa va a poder disponibilizar según el alcance que quiera darle. Hay empresas que dicen, oye, lo voy a abordar solamente, por ejemplo, para temas relacionados a ley Karen, acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Entonces lo voy a dejar, por ejemplo, en Book, en el caso de Book, ¿cierto? En el portal, cosa que solamente los colaboradores puedan tener acceso. Hay otros casos, otras empresas que le ha encantado esto y dicen, no, yo lo quiero disponibilizar, por ejemplo, en mi página web. Entonces, no solamente los colaboradores van a tener acceso a generar y dejar una denuncia, sino que también cualquier persona relacionada a la empresa, llámese cliente, proveedor, contratista, candidato postulante a algún proceso, etcétera. ¿Ya? Entonces, relación con la empresa, donde sucedió, obviamente, aquí nosotros solicitamos, pero no es requisito, dejar adjuntos que puedan, en el fondo, sustentar la evidencia de la denuncia. Cuando el denunciante entrega y envía la denuncia, se le entregan credenciales que son únicas, que permite hacer seguimiento, ¿ya? Permite hacerle seguimiento, poder llevar una conversación asincrónica, poder revisar, ¿cierto? Un poquito también lo que dice la ley Karin es que el denunciante tiene que tener respaldo de la denuncia que hizo. Bueno, aquí también el denunciante cuando ingrese a través de estas credenciales va a poder visualizar todo lo que subió al portal, ¿ya? O sea, al formulario. Va a poder llevar una conversación asincrónica para poder hacerle seguimiento, poder enviar más documentos si es que, por ejemplo, algo le faltó o la empresa, el equipo que está haciendo la investigación le solicita más antecedentes, bueno, lo puede hacer, ¿ya? Y aquí yo puse grandes tres desafíos que van muy en línea también con lo que dice Jorge. Creo que tenemos que generar conciencia, este cambio de paradigma, tomar conciencia y este cambio cultural, pero debe comenzar desde los directores hacia abajo. O sea, esto tiene que ser tema y no solamente por la ley Karin, que sin duda en el fondo es el motor, el que impulsa, sino porque por el impacto que tiene. Ya, yo creo que es muy importante que esto sea un tema no solamente por cumplir, que como digo, sin duda hay que hacerlo, sino por el trasfondo que tiene, por el impacto positivo que va a llevar esto a mediano y largo plazo. ¿Ya? Y acá también, no sé, Jorge, ¿qué opinas tú? Pero esto en el fondo, bueno, acá yo pongo
desde los directores la importancia de tener prácticas, modelos preventivos sobre las tres temáticas de la ley Karen, como también sobre la nueva ley sobre protección de delito económico. ¿Por qué puse esto? Lo quise poner, si bien estaba hablando sobre la ley Karen, porque creo que es un desafío este 2024 que las empresas tienen que capacitar cuáles son las conductas esperables y cuáles no. ¿Ya? Creo que quizás han pasado muchos años en donde hemos dejado este tema de lado y ahora viene un impulso muy fuerte, perdón, a través de distintas leyes que mencionó Jorge, 40 horas, pero en esta en particular también habla sobre las denuncias, los modelos preventivos. Entonces también creo que se enlaza bien, que es un año en donde tenemos que potenciar las capacitaciones de prevenciones, de decir cuáles son los canales para denunciar, la seguridad que se le entrega a los denunciantes, los seguimientos, etcétera. Bueno, digo el cambio cultural, ya mente más transparente y sanos, no solamente que uno como colaborador entienda, oye, ¿cuáles son las prácticas? ¿Qué significa un acoso laboral? ¿Qué se entiende? Oye, yo lo entiendo así. No, yo no entiendo eso. Yo lo entiendo eso, ¿cómo va a ser? Entonces creo que es muy importante, eso es un desafío, llevarlo a cabo, hacerlo mucho más concreto y usualmente, obviamente, se logra a través de las capacitaciones, los protocolos, los manuales, cosas que no quedan a la interpretación. Ya, yo creo que obviamente queda un tiempo todavía para que también la dirección del trabajo baje un poco también lo que decía Jorge, qué es lo que se puede, qué es lo que no, pero ya se han dicho cuáles son las 18, por ejemplo, eh, malas prácticas de acoso laboral, entonces también eso, llevarlo a concreto para que el denunciante también tenga claro qué se entiende por acoso sexual o acoso laboral y violencia en el trabajo, que como decía Jorge, es un cambio de paradigma tremendo, porque yo cuando escucho violencia en el trabajo me imagino a las personas, a los trabajadores o colaboradores que están frente al mesón, que se encuentran constantemente recibiendo reclamos de sus clientes y están constantemente recibiendo que te llaman y uno me dice, no, no me llames más, no sé. Entonces, eso hasta el día de hoy no se había visto, como que no se había visibilizado. Entonces, también todas esas personas que están trabajando en esos cargos, que están expuestos, o a proveedores, por ejemplo, no sé, que constantemente llaman por sus pagos, estoy haciendo ejemplos, digamos, pero hay muchos cargos que están expuestos a terceros que hoy día no lo estamos viendo desde esa perspectiva. Entonces también este cambio cultural de bajarlo y decir cuáles son las prácticas, qué se espera, que sí, que no, es pucha, muy desafiante. Y por último, armar comités de expertos que sean diversos con perspectiva de género. Y aquí, bueno, ya lo dije, pero también, como decía Jorge, ver si es que también se puede externalizar. En el canal de denuncias que nosotros tenemos también permitiría que una persona externa pueda ver y hacer seguimiento, recibir las denuncias, etcétera. Entonces, eso creo que es muy importante. Rodrigo, ¿alcanzo o no? ¿O le damos espacio a Hoy, las preguntas? Porque en mira, realidad no, ya le dale. comenté. ¿Sí? Ya. Es que de verdad estás demasiado interesante. Solo te interrumpo diciendo un par de cosas. El chat se está moviendo muchísimo, lo que me encanta, me gusta cuando estos espacios son tan participativos, cuando la gente plantea sus preguntas, se produce este aprendizaje colectivo. Y de verdad una de las cosas que me encantaría que revisáramos es cómo funciona este canal de denuncia que nos están preguntando mucho, porque Súper. aquí los dos lo han insistido muchísimo. Es un cambio cultural. Las organizaciones tenemos que dejar de observar esto como un trámite y pasar a comprender que aquí tenemos que incorporarlo como un proceso de cambio cultural importante. Entonces, por favor, muéstranos cómo funciona este Súper, canal de denuncia. súper, súper, súper. Mira, nosotros disponibilizamos, le entregamos a todos dentro de la administración, ¿cierto? Obviamente esto con perfil de administrador, una URL, ¿ya? Que esta es la que yo le digo que ustedes pueden disponibilizar dependiendo del alcance que le quiera dar cada una de las empresas. En caso que una empresa, el caso que mencionaba anteriormente, dijera, yo solamente le quiero dar para abordar este tipo de denuncias, yo aquí, a modo de ejemplo, lo dejé como acción rápida, en donde aquí cualquier colaborador va a tener esto a la mano, obviamente a través de los manuales, los protocolos de que cada 6 meses las empresas deben anunciar y declarar cuáles son sus canales de denuncia, este sería uno, ¿no? Entonces el denunciante abre, aquí por temas de tiempo yo ya lo completé. Aquí nosotros tenemos, no sé si alcanza a ver, pero la lista es bastante larga, también tenemos un otro. Aquí yo, a modo de ejemplo, puse acoso laboral, relación con la empresa colaborador, dónde sucedió en la oficina, bueno, cuándo,
describe el hecho, acá lo hice sumamente breve por el tiempo, persona-objeto, y te permite subir archivos como evidencia, ¿ya? Una vez que el denunciante, o sea, si ustedes se fijan, el formulario es sumamente simple, pero aborda todo lo que el denunciante debe hacer. Una vez que se envía la denuncia, vamos, no me dejas perder tiempo aquí. Entonces aquí me entregan las credenciales, ¿ya? Estas credenciales son únicas e irrepetibles. Entonces también aquí es demasiado importante que el denunciante, obviamente, guarde estas credenciales porque es la única forma de poder hacerle seguimiento, poder llevar una conversación asincrónica, ¿ya? Entonces hagamos el ejemplo que yo, Maca, me olvidé de un documento, entonces hago seguimiento de denuncia, ingreso con los IDs que me entregaron. Obviamente esto se puede descargar, bueno, se le puede hoy día uno sacar fotos, etcétera. Y acá también para velar por el anonimato, la confidencialidad, esta información no queda en la ficha del trabajador, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, Maca, hago una denuncia que puede ser contra mi jefe como contra mi jefa, no va a quedar en mi ficha, por lo tanto, también se vela por esa confidencialidad. El denunciante, sea quien sea, colaborador, cliente, proveedor, quien sea, ingresa siempre a través de esta URL externa, ¿ya? Eso también permite cierta tranquilidad que mi ficha, obviamente, siempre mi jefe va a ver todo lo mío, pero esto quizás es una denuncia que no quiero que esa persona lo vea, ¿ya? Entonces aquí, que esto también es una exigencia de la ley Karin, tiene su respaldo de toda la información que esa persona dejó en el formulario y en actividad va a poder hacer seguimiento y conversación asincrónica. Por ejemplo, hola, olvidé comentar, bla, 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 ¿ya? Aquí obviamente se pueden subir adjuntos, pero por temas de tiempo voy a avanzar. Acá el denunciante, Macarena Labra, si es que fuese anónima, en otro caso de denuncia, por ejemplo, no sé, administración desleal u otra, el denunciante queda como anónimo, no es necesario nunca que se verifique y va a poder hacer el mismo seguimiento, la misma conversación asincrónica a través de las credenciales, ¿ya? Entonces aquí el administrador, una vez que ingresa denuncias, va a poder ver que tiene una nueva, que es la que yo acabo de ingresar. ¿Ya? Tengo dos nuevas. Entonces aquí yo pincho y voy a poder ver en el tab de detalle la misma información que se subió en el formulario y dentro de actividad voy a poder llevar esta conversación asincrónica. Obviamente voy a poder descargar toda la información que se requiera, voy a poder hacer seguimiento de los tiempos, voy a poder también cambiar el estado. Nosotros acá disponibilizamos descartada, finalizada, descartada, pensando en esos casos que solicitamos más información y el denunciante nunca más se reportó, no respondió. Bueno, en realidad es una denuncia para términos de reportería, es una denuncia que no se llevó a cabo, por tanto se descarta, ¿ya? Entonces, eso. Bueno, dejarlos sumamente invitados a los que quieran conocer sobre el canal de denuncia de Book. eh, estamos ahí. Han respondido muchas de las preguntas que nos han llegado con la presentación que han tenido. Maca, particularmente una de las cosas que acabas de mencionar es que esta plataforma permite la denuncia anónima, que Sí, además de ser asincrónica, no, o sea, permite que la persona vaya incorporando información adicional para ir complementando la denuncia. Una inquietud. Esa información, dijiste, le llega al administrador. ¿Ese administrador quién es? ¿Es alguien del muy área de buena recursos pregunta. humanos? Muy buena ¿Quién es? pregunta. Book permite personalizar los permisos, ya valga la redundancia. Entonces, tú puedes decir, oye, ¿sabéis que, por ejemplo, el administrador general ve todo, pero nosotros podemos también bloquearle acceso a eso y que tenga solamente una vista que pueda ver la cantidad de denuncias, pero que no pueda ingresar a ellas, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, lo que decía Jorge, o de un caso externo, yo le puedo crear un usuario a alguien externo para que sea la única persona que tenga acceso a estas denuncias. O, por ejemplo, se arma un comité diverso en donde participa alguien quizá de gestión de personas, de fiscalía, no sé, 4 o 5 personas que quizás no tienen permiso a nada más dentro de la plataforma. Pero Book permite hacer permisos personalizados en donde yo a estas personas les doy acceso único para que vean estas denuncias. ¿Ya? O sea, no una persona porque sea jefe va a tener acceso. Muy por el contrario, lo que busca justamente es la confidencialidad. Entonces, Book te permite eso, te permite personalizarlo, quién tiene acceso a qué, si tiene vista a todas, si es que tiene vista a algunas, etcétera. Excelente, esa es una herramienta entonces tremendamente valiosa para la implementación de esta ley, como decimos, estas mejores prácticas para poder garantizar una implementación lo más adecuada posible.
Jorge, hay montones de preguntas también respecto de la ley, algunas más específicas que otras. Te quiero hacer algunas preguntas cortas y concretas y otras un poquito más generales. Parto con lo primero. Cuando hablamos de plazos, esos plazos para poder ir tomando decisiones, el plazo de investigación que son los 30 días y el plazo de los 3 días para decidir si se hace internamente o si se deriva a la dirección del trabajo, ¿son días corridos o son días hábiles? La ley no lo distingue, yo entiendo que son corridos. Esperaremos el Perfecto. dictamen de la ET, pero yo lo interpreto que son días corridos estos 30 días. Me cuelgo de eso último que acabas de decir. ¿Qué es lo que debiera venir ahora? Porque todos estamos llenos de dudas, las mutualidades aún no nos informan cómo debiéramos actualizar nuestros protocolos y nuestros reglamentos internamente, y dice es que estamos a la espera del pronunciamiento de la autoridad. ¿En qué se traduce eso? ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Sí, a ver, efectivamente, falta un pronunciamiento del Ministerio del Trabajo a propósito de las directrices que debe contemplar un procedimiento de investigación. Eh, pero yo no esperaría que salga ese pronunciamiento, como también algo de la mutualidad a propósito del protocolo para el levantamiento de los riesgos. Yo no esperaría a que salgan esos pronunciamientos para que las organizaciones se empiecen a movilizar. En la lógica de la prevención, yo creo que yo avanzaría desde ya con la construcción del análisis de riesgo en los tres eventualmente ilícitos infraccionales, que es acoso laboral, acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo, porque el empleador es el que más debiese saber cuál es la exposición al riesgo que pueden estar sujetos sus trabajadores. Eso es uno. Y en lo segundo, en la línea de la eventual protocolo de investigación, la ley establece más o menos qué debe contener ese protocolo, canal de denuncia, plazo, investigación, los principios, celeridad, bilateralidad, confidencialidad, idoneidad. Entonces, yo lo que avanzaría son con la generación de protocolos de investigación para luego eventualmente contrarrestarlos con lo que salga en la directriz, pero no esperar que salga esa directriz para recién empezar a construirlo. E incluso más, y ahí tiro como dos datos, Rodrigo. Hay ciertos sectores en donde las investigaciones ya existen, en donde existen normas que regulan esas investigaciones. Por ejemplo, en el sector educacional existe una ley que regula de qué forma se llevan a cabo procesos de investigación ante denuncia en el contexto educacional. En el ámbito del deporte, sumamente incluso contingente, pasó una noticia hace poco a propósito de una situación ocurrida en un club deportivo con una situación de abuso respecto a una niña por parte de un grupo de jugadores. Bueno, ahí rige una norma de investigación y incluso más, y perdón que lo diga de cerca, hay un curso que va a impartir una universidad eh, a propósito de investigaciones internas en los ámbitos empresariales, porque creo que ya las empresas tienen que empezar a internalizar que esta es una realidad con la que van a convivir. Yo manifiesto, Rodrigo, que yo creo que es viable la externalización en las investigaciones, pero para eso hay que prepararse. Yo comparto con Macarena cuando hablaba de perspectiva de género. Solo, si me permite un dato, las cifras indican que, por ejemplo, cuando hay denuncias por situaciones de abuso sexual, un 30% de las denuncias, la persona luego se retracta, porque eventualmente tiene miedo a la represalia, tiene miedo a que no le van a creer. Entonces, ahí hay un tema cultural no menor, es decir, cuando estemos ante situaciones de eventualmente denuncia de acoso sexual, y esto requiere perspectiva de género, lo que hablaba Macarena, y la denunciante se desista de la denuncia. ¿Vamos a actuar formalistamente diciendo, bueno, se desistió, no tengo que investigar? ¿O vamos a entender que aquí hay una lógica detrás de cómo operan ciertas situaciones culturales ante situaciones de denuncia, principalmente en la lógica de acoso sexual e incluso abuso sexual que las cifras indican a propósito de eso? Entonces, hay toda una temática cultural que implica conocer de qué forma se presentan escenarios como este. Y para eso claramente hay que prepararse. Yo no soy un experto en temática de perspectiva de género, perdón, lo hago con la más humildad de lo que he leído y estudiado, pero obviamente no puedo dar cátedra al respecto porque no es el ámbito, pero sí me he interiorizado estas temáticas porque efectivamente es donde uno va a tener que asesorar y decir, bueno, ¿y qué hago contra una persona que se retracta de una denuncia por acoso sexual o abuso? ¿Voy a actuar formalistamente o voy a entender que acá puede haber también una parte de situación de abuso que lleva incluso al retracto? Y eso implica culturalmente ir conociendo esta dinámica porque la empresa, los abogados decimos, no pregunto lo que no quiero saber. Ese aforismo, esa frase a este aspecto no sirve. Mm. Porque el empleador no es que no quiere, no es que no pregunte, es que el empleador va a tener que escuchar lo que le llegue y va a tener que movilizarse con la información que le llegue y tomar postura con la información que le llegue. Y eso culturalmente, como decía la Maca, cambia el paradigma de las formas de acercamiento a esta realidad.
Eso es súper importante lo que mencionas, porque hoy día debemos reconocer incluso como denuncia aquello que terceros nos puedan indicar o aquello que el trabajador o trabajadora no esté formalizando. Maca, ¿cómo se hace en esos casos con este canal de denuncia cuando la denuncia, valga la redundancia, llega a través de un tercero? O sea, no es directo de la persona afectada. Aquí, Jorge, yo creo que me tiene que complementar más, pero entiendo que la ley exige que tiene que ser la persona afectada quien denuncie, ¿no? Sí, bueno, eso es maga no menor porque el dictamen de la ET no ha salido, pero la denuncia incluso en ley actual es por escrito y por el afectado. Y yo creería, y ahí hay un tema a propósito del anónimo, es que el anónimo, la denuncia anónima, impide eventualmente investigar desde la lógica laboral, no la lógica del compliance. Por favor, yo quiero hablar desde mi ámbito, porque la ley exige adoptar medidas de resguardo. Y para yo adoptar una medida de resguardo y de protección y que habla de los involucrados, la medida de resguardo no es respecto del denunciante o del denunciando, del denunciado, es de los involucrados. La medida de resguardo puede ser la separación provisional de los puestos de trabajo, Exacto. un permiso con goce de sueldo. La medida de resguardo puede ser, y creo que ahí viene una pregunta, eventualmente una atención psicológica temprana a través del organismo de la mutualidad. Pero ojo, la ley habla de entre otras, es decir, es un listado de ejemplos. Entonces, en el tercero, que hace una denuncia, yo creo que no moviliza a Ley Karim, porque desde la lógica del investigado no se cumple primero con un estándar, de tener claridad del contenido de la denuncia, y el investigado, el denunciado, desde la lógica de la investigación, también tiene derecho a conocer el contenido de la denuncia para poder defenderse, porque si no queda mermado, en cierto modo, esta bilateralidad de poder entregar los medios de prueba. Eso, desde mi humilde opinión laboralista. Yo sé que los que se dedican a compliance hacen una aproximación distinta porque eventualmente les interesa conocer esas temáticas, pero yo desde lo laboral creo que el anónimo no moviliza a la organización. Pero de todos modos, entendí, Maca, que la plataforma sí permite la denuncia anónima, o sea que no va con nombre y apellido. Sí, lo que pasa es que el canal de denuncias de Book permite muchos tipos de denuncias, ¿ya? No solamente estas tres. Lo que sí estamos abordando es que la empresa pueda condicionar que para ciertos tipos de denuncias exija el nombre y el apellido, justamente por esto que estamos hablando, porque la empresa tiene que tomar acciones como separar al denunciante con el denunciado. Entonces, si no, si le llega una denuncia 100% anónima, queda de manos atadas. Por mucho que quiera hacerlo, no va a poder. Entonces, eso es lo que estamos abordando ahora. Y esto se conecta con otro aspecto que ustedes también mencionaron durante sus exposiciones, que no solo es la perspectiva de género que tenemos que entender, incorporar dentro de las organizaciones, sino el cambio cultural. O sea, yo no puedo estar pensando en las acciones correctivas, yo tengo que anticiparme y para eso tengo que implementar una estrategia preventiva que incluye, por cierto, el difundir no solo los canales de denuncia, sino también cuáles son las prácticas que debemos erradicar de las organizaciones y cuáles son las que tenemos que incorporar, porque la idea es construir espacios más saludables para todos y todas. Y es una de las cosas difíciles probablemente comprender que los líderes tenemos hoy día la responsabilidad de difundir estas buenas prácticas. En ese sentido, en la experiencia que tienen ustedes, Maca, Jorge, ¿cómo las organizaciones están abordando este compromiso con sus equipos de trabajo? Yo déjame, Maca, a darme el pase a propósito de un pase magnífico que me hiciste a propósito de ley de responsabilidad penal persona jurídica, que lo mencionaste en una de las últimas slides. Esa es una ley que entra en vigencia respecto de la persona jurídica a partir de septiembre, pero respecto a los cargos ejecutivos ya está vigente y pasamos a un listado de unos pocos delitos a más de 200, donde en el ámbito laboral tiene tres figuras ilícitas de las cuales es responsable el cargo ejecutivo o la organización: explotación laboral, en temáticas de seguridad social y en temáticas de accidentabilidad por negligencia en actividades del propio giro. Lo que están haciendo las organizaciones en lógica de ley de responsabilidad penal persona jurídica, como en lógica de ley Karim, que tiene un componente obviamente de responsabilidad organizacional por el rol que tiene el empleador, es que respecto a los cargos de jefatura, es entender que ese cargo de jefatura representa a la empresa a aspectos laborales. Es decir, lo que hace en su comportamiento laboral e incluso, y aquí entramos en zonas difusas, en comportamientos extralaborales, pero que inciden en la organización, lo hace en representación del empleador y en virtud de su carácter.
porque la relación laboral es una relación laboral de vínculo, subordinación y dependencia, donde hay una persona que entrega instrucciones y otra persona que, a cambio de una remuneración, encomienda y lleva a cabo su trabajo. Entonces, está un poco en la lógica de que hoy día, con la deslocalización del trabajador, es decir, el tema que el trabajador no está ubicado geográficamente en un mismo tema, es más difusa la diferencia entre el mundo laboral y el personal, porque por las nuevas tecnologías, por los puntos de interacción. Entonces, hoy día más bien se habla de la lógica del mundo del trabajo, más que del lugar del trabajo como un espacio físico. Entonces, la capacitación a los cargos de jefatura es sumamente necesario para proporcionar esta información, para entregar, obviamente, lineamientos, para definir una conducta corporativa que defina los valores institucionales y el respeto a la ley y el tema de la obligación y de que incluso se invite a denunciar cuando hayan situaciones que se quieren tomar conocimiento para poder llevar a cabo. La no denuncia, así que no existe una denuncia en una empresa durante un año, también debiese mirarse con cierta rareza en lógica de la ICARIN, es decir, tenemos tanto nivel de paz que no pasa nada. Maca, ¿cómo lo ves No, tú? acá por mi lado. No, nada que complementar. Lo dijo todo Jorge. La verdad que este ofrece un desafío gigantesco de grande. Por cierto, siguen llegando montones de preguntas. La verdad que se nos ha pasado el tiempo muy, muy rápido. Vamos a estar compartiendo no solo la presentación de Macarena y de Jorge, sino que también las respuestas a las preguntas más frecuentes para poder ayudar a todos a despejar esas inquietudes que existen. Por cierto, que aquí vamos a tener que hacer un doble clic y poder profundizar sobre esta materia. Así que los invitamos a todos y todas a seguir conectados y a seguir nuestras redes sociales para poder enterarse de todos los eventos próximos que vamos a estar desarrollando. Hemos tenido una audiencia además atómica, más de 700 personas conectadas. Jorge, Macarena, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos una vez más en este espacio. Jorge, por favor, Macarena, No, sus yo palabras por mi finales. lado agradecer siempre ya con la máquina no me he encontrado en otro espacio y siempre hay riqueza de la información que se puede proporcionar y ojalá que sirva para las personas que se sumen. Y como hay tanta, incluso nivel de información dando vuelta, yo por lo menos, y un datito, yo en mi LinkedIn trato de ir entregando información de noticias, sentencias, dictámenes, protocolos, así que si eventualmente a alguien le resulta interés, ahí trato de a través de news publicar obviamente información dado en este universo que somos bombardeados constantemente con antecedentes, bueno, ahí hay un trasvasije de news y comentarios de sentencias, dictámenes, protocolos que pueden ayudar en este proceso de acercarse a los cambios legislativos que se están produciendo en el ámbito laboral. Buenísimo. Maca. No, hay que seguir a Jorge porque él tiene un lenguaje, como yo les decía al principio, muy cercano, fácil de entender y como todavía esta ley, faltan algunas cosas, algunos dictámenes que dicte la DT, hay mucha ambigüedad en algunas cosas, hay una interpretación, entonces feliz y que todas podamos seguir a Jorge Influencer de este tema. No, no, no. No, y No, solo Jorge gracias a Redondo ti, Pacheco, ahí Rodrigo. está en mi LinkedIn, creo. Gracias, Rodrigo, a toda la red. Me encanta que haya tanto interés. Ojalá que no sea solamente porque hay que implementarlo, sino por el trasfondo que tiene, que podamos invertir las cifras que hay. Y tenemos mucho por hacer como sociedad. Así que alertarlos a todos. Excelente, tenemos dos grandes invitaciones entonces. La primera, seguir a Jorge en las redes sociales para poder seguir informándonos, porque por cierto que aquí hay mucho que aprender, y por supuesto a conocer más detalle del canal de denuncia que ha desarrollado Book, que es una tremenda herramienta para la implementación con las mejores prácticas de esta ley. La próxima semana tendremos nuestro Super HR Day, así que suspendemos nuestro webinar de los miércoles. El día 14 y 15 de mayo vamos a tener las sesiones vía Zoom del HR Day para celebrar el Día del Profesional y Técnico de Recursos Humanos y por supuesto el día 16 de mayo nos veremos en Centro Parque. Voy a estar con una charla en formato TED, así que me tiene súper motivado. Voy a estar contándole algunas cosas entretenidas sobre conciliación. Manténganse informados a través de nuestra página web, también de la Red de Recursos Humanos y por supuesto un gran abrazo a todos y todas por acompañarnos esta mañana. Soy Rodrigo González y esto fue Conecta RH. Muy buenos días.